Hola, buenas noches. Mi nombre es Débora Allende, pertenezco al Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Junto a mi compañero Joaquín Marote vamos a presentar el trabajo práctico número 3 de la materia TIC, Tecnología de la Información y de la Comunicación, desde la imprenta hacia los BIP. Antes de que saliera la imprenta de tipo móviles, el conocimiento se transmitía de boca en boca. En este momento el recurso más utilizado fue la memoria, ya que era necesario retener la información de estos documentos. La imprenta posibilitó que cada uno o la mayoría de las personas pudieran tener una copia de esos documentos. Y la computadora más tarde posibilitó lo que antes se creía de que era solamente una ficción. Los inventos o las innovaciones en torno a la comunicación producieron cambios significativos en la sociedad. Los profesionales o los científicos la denominaron revoluciones. La primera revolución, como dijimos ya anteriormente, es la creación de la imprenta en 1945. En 1920 se da invención de la radio, la televisión, seguido las computadoras personales, y en 1990 la explosión multimédica, que eso hace referencia a la combinación de los distintos medios que existían: medio informático, lo audio, lo visual. Joaquín. Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Joaquín. Yo voy a hablar sobre el texto de la pregunta es ¿para qué? De Begoña Gross. Begoña Gross reflexionó sobre el programa 1 a 1, ¿no es cierto? Esquematizó la utilización de la computadora en tres momentos. En los años 80 y 90, los ordenadores en las aulas, este momento quiere decir que las computadoras estaban en el aula, en una sala de informática donde se le enseñaba a los chicos informática. En el año 2000, los ordenadores dentro del aula. En estos años, el profesor tenía la computadora en sí, ¿no es cierto? Y se le enseñaba a los chicos. Era más o menos, se relacionaba más o menos, era lo mismo, se enseñaba lo mismo que antes se enseñaba en el año 2000. Antes se enseñaba con lápiz y ahora se enseñaba con la computadora en el año 2000. En el año 2000, los niños con ordenadores. En el año 2010, los niños con ordenadores. En ese año, los chicos tenían que tener, todos en la escuela tenían que tener ordenadores, tenían que dejar de lado lo que eran los materiales de estudio, que eran las carpetas, que eran los lápices, ¿no es cierto? Y empezar a trabajar todos juntos con la computadora. Después pasamos a evolución y cambios, que en realidad en esos tiempos más o menos no cambiaron, no hubo muchos cambios, si bien se siguió trabajando con las computadoras, pero los currículums no cambiaron, tampoco cambiaron los sistemas educativos, tampoco cambiaron las capacitaciones. Después los problemas básicos del programa 1 a 1, que uno era la infraestructura y el otro era el profesorado. Si bien había otros problemas más básicos del programa 1 a 1, pero puse dos nada más para hacerlo más sencillo al video. El problema de infraestructura era justamente que los alumnos estaban todos juntos, ¿no es cierto?, en la sala, que a la hora de conectarse por internet, el internet empezaba a fallar por la mala calidad que había y por ende no se podía dar clases. El profesorado no estaban tan capacitados como están hoy en día. Los profesores no estaban capacitados como están hoy en día. Después pasamos al texto también de Begoña Gross, de cómo la tecnología no logra integrarse en la escuela a menos que cambie la escuela. Los profesores de la generación digital, de la generación digital, Paper en 1996 hace una comparación de un docente y un médico, ¿no es cierto?, que ambos son congelados y después al cabo de un tiempo estos dos individuos se descongelan. Al doctor lo llevan a la sala de cirugía, ¿no es cierto? Y el tipo no logra reconocer los diferentes equipos tecnológicos que hay en la sala. ¿Por qué? Porque estuvo congelado mucho tiempo y no fue capacitado para el manejo de esos elementos tecnológicos. No pasó lo mismo con el profesor, porque el profesor también lo llevaron a un aula, pero el tipo supo reconocer lo que era
un pizarrón, supo reconocer lo que era una tiza, supo reconocer lo que era un bolígrafo, un croissant, en fin, ¿no es cierto? Y con eso el tipo se pudo trabajar, pudo dar clase. Bueno, una de las problemáticas también es que los profesores están solos, no son capacitados, ¿no es cierto? Después pasamos a educarse en la red. Los últimos estudios sobre el uso de la red ofrecen datos pocos alentadores, esperanzadores también podríamos decirlo, ¿no es cierto? Porque los estudiantes son capacitados en sus hogares por medio de las redes, de las computadoras, los televisores, las radios, y ¿cómo se llama? Se alfabetizan digitalmente. Esta formación no es integrada por la escuela, entonces, como no le dan mucha bola al alumno, se termina olvidando. Después pasamos a los ordenadores en el aula. Los ordenadores deben estar siempre en el aula para que los alumnos puedan utilizarlos como herramienta para trabajar día a día y aprender en base de esos ordenadores. Después pasamos a los cambios metodológicos. Se puede utilizar la tecnología para hacer los mismos actividades de siempre. Después pasamos a los cambios solitarios. Los cambios solitarios cansan. Esto quiere decir es que varios docentes, ¿no es cierto?, a través del tiempo han querido hacer unos cambios, han querido hacer innovaciones, pero claro, al estar solos, a luchar solo por esas innovaciones que quieren hacer eso, se terminan cansando, frustrando y dejan de lado esos proyectos. Después, crear, compartir y difundir. La difusión, perdón, ¿cuál era? Crear, compartir y difundir. Esto quiere decir que al haber tanto material en las redes, tanto material para trabajar, los docentes pueden compartir con sus alumnos los distintos tipos de tecnología o distintos tipos de red o material para poder trabajar y que los alumnos puedan trabajarlos y en base a eso los alumnos puedan armar su propio plan de estudio. Después pasamos a formación técnica y metodológica. Cuando los ordenadores eran de difícil manejarlo, ¿no es cierto? Pocos eran los que sabían manejar esos tipos de ordenadores. Estaban los profesores también, pero los profesores estaban muy pocos capacitados. Estaban muy pocos capacitados, entonces no llegaban ¿cómo se llama? A enseñarle a los chicos. Después del 6, aprovechar el conocimiento de los estudiantes. La participación activa de los chicos, ¿no es cierto?, es de gran importancia. No se trata de competir con el docente, no se trata de que el alumno sepa más y el docente choque con ese alumno, sino que eso lo convierta en una ventaja, ¿no es cierto?, para el profesor, para absorber al alumno y que este alumno pueda explicarle a los chicos cómo bueno, hacer esos trabajos tecnológicos y bueno, eso nada más. Bueno, el peculiar medio informático, en este texto, Eduardo Martín habla de una de las características particulares que tiene la conducta humana, que es la utilización de diferentes medios de prolongación. Por ejemplo, si podemos usar una herramienta para hacer cierta acción que manualmente no se la podría hacer. Transforman el medio de la naturaleza de la conducta que realizamos. Nuestros sentidos también se ven, se podría decir, afectados, en este caso de manera de prolongación, por las acciones que realiza el hombre. Acciones tecnológicas o acciones técnicas, que sería, por ejemplo, un micrófono, un audífono, un teléfono. Acá los ordenadores como vehículo de un medio informático, se podría decir entonces que los ordenadores son herramientas que nos permiten manejar distintos tipos de información o tratar distintos tipos de información.
nos permite recibirla, almacenarla, transformarla o editarla y emitirla o enviarla. A través de la manipulación de diferentes tipos de lenguaje, el ordenador realiza una serie de operaciones básicas. Este tipo de lenguaje o símbolos pueden hacer referencia a símbolos matemáticos o símbolos lingüísticos. Bien, el medio informático se caracteriza por un medio simbólico, el medio dinámico, tenemos las notaciones simbólicas, los aspectos procedimentales y la interactividad. Para utilizar los ordenadores en el aula tenemos que tener presente una serie, podríamos decir una serie de características. Por ejemplo, tenemos que elegir una teoría a donde nos fundamentamos para que la actividad se realice de manera correcta. Potencialidades del medio informático. Esto hace referencia a que tenemos que aprovechar estas características que habíamos mencionado anteriormente del medio. Como habíamos dicho, la interactividad, la capacidad de hacer cálculos, el dinamismo. Después, otra que tenemos que tener en cuenta es combinar los diferentes tipos de actividades, las actividades informáticas y no informáticas, por ejemplo, hacer una tarea en Word o hacer una actividad escrita en papel o buscar información en un manual. Otro ítem que tenemos que tener en cuenta que para utilizar los ordenadores debemos apoyarnos en aprendizajes específicos. Los trabajos en grupo también es muy importante, si bien trabajar en una computadora uno muchas veces piensa que es un trabajo individual, pero también se puede trabajar en grupo, ya que al trabajar 2 o 3 alumnos en una computadora hay un intercambio de información, hay un intercambio de ideas, de experiencias. El ordenador no debe sustituir al docente, si bien en muchos casos la tarea con el ordenador va a ser mucho mayor que con el docente. El docente siempre va a estar presente, en un segundo plano, pero siempre estará presente. Debemos enunciar con claridad los objetivos del currículum, o sea, las actividades. Hay que ser claros